Hola clipetes, ¿habéis visto que bien acompañada estoy hoy? Pues sí, porque vamos a hacer una comparativa de los robots de cocina más representativos e importantes del momento. ¿Cuáles son sus similitudes? ¿Cuáles son sus diferencias? Vamos a verlo. ¿Y qué es esto de los robots de cocina? Pues ya hemos analizado alguno y más o menos os hacéis una idea, pero para generalizar, los robots de cocina son aquellos que tienen un recipiente, en este caso los 4 que tengo aquí tienen vasos, que son capaces de procesar la comida, triturarla, cortarla, etcétera, etcétera, además de aplicarles calor, con lo cual lo que están haciendo es cocinar los alimentos sin necesidad de tener ningún tipo de dispositivo o de recipiente adicional, como sartenes o cazuelas. Por lo tanto, os voy a presentar a nuestros 4 contendientes. En esta parte de aquí lo que tenemos es la Supercook SC110, que tiene por un lado el motor, que iría aquí, con una pantallita que nos va dando información, que además podemos extraer, y aquí tenemos un vaso. Aquí tengo la Moulinex Cuisine Companion, que es un dispositivo que tiene un vaso, que es este de aquí, y en la parte de delante lo que tenemos son unos botones con una serie de funciones preprogramadas, aunque también lo podemos utilizar en modo manual. Por otro lado, tenemos aquí la nueva generación de Thermomix, el robot de cocina de Bokware, que le he dado, pues, digamos, un nombre y un reconocimiento a todo este tipo de dispositivos desde hace un montón de años. Como veis, aquí tiene todo el sistema electrónico y en esta parte de aquí nos encontramos con el vaso. Y por último tenemos aquí la Taurus MyCook. Un sistema que tiene por un lado también el motor con las distintas funciones y los controles, y que cuenta aquí con el vaso en el que vamos a realizar toda nuestra comida. Comenzamos esta comparativa hablando de la potencia eléctrica de estos tecnodomésticos, que está directamente relacionado con el consumo eléctrico. Supercook 1500 vatios, Cuisine Companion 1550, Thermomix DM5 1500 y la Taurus MyCook 1600. Estos vatios corresponden a la suma de la potencia del motor, que suele estar aproximadamente en unos 500 vatios, más la potencia que genera el calentamiento del sistema. Es decir, que si solo estamos triturando, lo que estaríamos utilizando sería la potencia del motor, pero si además estuviésemos cocinando, tendríamos que contar con que también está consumiendo la cantidad correspondiente a todos los vatios que nos ofrecen estos cacharros. A todo esto, importante saber también en qué forma se calientan y cómo calientan los alimentos. De los 4 robots de cocina que tengo aquí, estos 3, Supercook, el de Moulinex y el de Bokware, se calientan mediante resistencia eléctrica. Y el Taurus MyCook es el único de esta comparativa que se calienta mediante inducción. ¿Qué es mejor, un sistema u otro? Pues la verdad es que todos son capaces de generar altas temperaturas, porque llegan hasta los 130 grados. Ahora os contaré más detenidamente cuáles son las temperaturas que alcanzan todas. Y la rapidez y precisión con la que se alcanzan las temperaturas máximas vienen a ser más o menos las mismas en la práctica. Así que en esto son más o menos igual. Y hablando de temperaturas, ¿entre qué temperaturas se mueven estos 4 robots? Pues empezamos por este lado, mi lado derecho. La Supercook alcanza temperaturas de entre 40 y 130 grados. 130 grados es el máximo también que tiene la Moulinex, que sin embargo comienza a calentar desde los 30 grados. En mi flanco izquierdo tenemos un máximo de calentamiento de 120 grados. Pero en el caso de la Thermomix, esta temperatura comienza desde los 37 grados, es decir, 37 grados hasta los 120, y en el caso de la Taurus MyCook va desde los 40 hasta los 120 grados. Ahora vamos a echar un vistazo a las distintas interfaces que utilizan los distintos robots de cocina para poder programar y cocinar nuestros alimentos. En el caso de la Supercook lo que tenemos es una pantalla en la que nos manejamos utilizando estos botones. Aquí tenemos los distintos diales para controlar la temperatura y la velocidad, y tenemos una tarjeta SD en este lateral donde podemos grabar todas nuestras recetas. Gracias a una plataforma online no solo podemos descargarnos las que ya están creadas, sino crear las nuestras propias. Algo que viene muy bien porque así podemos personalizar todas las recetas que queramos. Por otro lado, tenemos la Moulinex Cuisine Companion, que nos permite utilizar alguno de los 6
programas automáticos como por ejemplo preparar salsas, sopas, etcétera, pero también podemos utilizar el programa manual. Aquí podemos modificar el tiempo, la temperatura y aquí la velocidad. Todo muy sencillito, como podéis ver, y en un cuerpo además bastante compacto. En esta parte de aquí lo que tenemos es la Bower Thermomix. Aquí lo que han añadido en esta nueva generación es una pantalla táctil a color que se combina con este dial, con un botoncito con el que podremos modificar las distintas recetas. Ojo que una de las novedades de esta Thermomix es este libro de recetas digital que nos permite olvidarnos de los libros de cocina tradicionales de papel, aunque sí que viene con uno por si acaso lo queremos utilizar. Este sistema es un sistema cerrado, es decir que todas las recetas que estén almacenadas aquí son las que hay, no se pueden añadir ni modificar los ingredientes. La interfaz, como veis, es muy práctica y muy cómoda y nos permite además, gracias a su panel frontal, saber en qué momento el vaso está caliente o frío gracias a esta iluminación LED de colores, en este caso verde, y cuando se calienta es rojo. Y por último tenemos el Taurus MyCook, que es posiblemente el robot de cocina que más tira de la cocina más tradicional. ¿Por qué? Pues porque es el único que, entre comillas, no te ayuda a preparar las recetas, ya que no tiene ni modos, ni recetas preprogramadas, ni nada por el estilo. Así que sus controles son muy sencillos, pero muy eficaces, ya que dispone de una serie de diales que nos va indicando la velocidad, nos va indicando la temperatura del vaso y también el tiempo. Aquí tenemos unos botones como son el de pesa, el de modo turbo y el de modo amasar. Como veis, algo que a lo mejor al principio, si no conocemos muy bien los robots de cocina, nos puede costar un pelín hacernos a ellos, pero una vez que ya hemos hecho unas cuantas recetas, lo manejamos con la gorra. Ojo, que también hay que decir que la Taurus MyCook y la Thermomix utilizan las dos una báscula integrada, es decir, tienen un sistema de peso que nos va a permitir calcular los alimentos según los vayamos echando en el vaso. Mientras que en el caso de la Moulinex Cuisine Companion y de la Supercook SC110 tienen una báscula pero que es completamente independiente. Es una báscula que te regalan para poder pesar los ingredientes. En esto de las básculas, ¿qué sistema es mejor? ¿Cuál es peor? Pues la verdad es que depende mucho de la forma de cocinar, porque si bien es cierto que añadir los ingredientes y que los vaya pesando es muy cómodo, hay veces que es muchísimo más rápido el poder tener todos los ingredientes pesados en la báscula, colocados para simplemente ir añadiéndolos a medida que vamos avanzando en la receta. Capacidades de los vasos. Tenemos aquí un vaso de capacidad de 2 litros. La Moulinex tiene una capacidad de 2,5 litros. Aquí la Thermomix 2,2 litros y por otro lado la Taurus MyCook 2,2 litros. Esto aproximadamente da para unas cantidades para unas 4 personas o incluso en algunos alimentos, en algunas preparaciones hasta 6, sobre todo en el caso de la Moulinex, que tiene un vaso más grande. Sin embargo, la Moulinex no tiene ningún recipiente para cocer al vapor de manera externa, aunque sí se puede cocer dentro del propio vaso. Los otros 3 robots de cocina sí que tienen una especie de accesorio que nos sirve para cocer y de hecho poder cocinar otros alimentos dentro del vaso mientras estamos cociendo en la parte superior. Con respecto a las velocidades no vamos a encontrar muchísimas diferencias, pero os voy a contar un poquito. En el caso de la Taurus MyCook lo que tenemos es un selector que nos lleva desde el 1 hasta la velocidad 10 y tenemos también un modo turbo que hará que vaya más revoluciones por minuto las cuchillas y que corten pues muchísimo más fino. La Thermomix va desde un modo cuchara, que lo que haría sería remover los alimentos sin cortarlos, hasta una velocidad 10, incluido un modo turbo. Estas velocidades además van progresivamente de medio punto en medio punto, con lo cual podemos afinar un poquito más en la forma de cortar o procesar los alimentos que queramos. Además tiene un modo de cuchilla inversa, que nos va a permitir el que la cuchilla gire en modo inverso para que no corte los alimentos. Aquí lo que tenemos en la Cuisine Companion son 12 velocidades, a la que se suma el modo turbo y el modo pulse, que son pues unos golpecitos de triturar muy rápidos, así. Y por último tenemos la Supercook, que tiene 10 velocidades y que también cuenta con un modo de pulso y cuenta con un modo turbo. ¿Y qué cuestan estos robots de cocina? Pues ya os adelanto que baratos no son, pero os puedo asegurar también que se van a amortizar a muy corto plazo. Por un lado, la Supercook cuesta 699 euros, la Moulinex cuesta 699 euros. Aquí la Thermomix es un poquito más cara, son 1100 euros, y la Taurus MyCook son 799 euros. Vamos, que teniendo en cuenta que estos robots de cocina os pueden durar años, años y años,
es el mismo precio que un smartphone. Unos puntos rápidos sobre la Bower Thermomix TM5. Sistema de seguridad que va con estos anclajes que sujetan el vaso en el momento en el que nos ponemos a procesar los alimentos. Si saco el vaso, vemos que el vaso tiene el cubilete, la tapa y aquí tenemos las cuchillas que podemos extraer utilizando un giro y así para poder lavarlo. Acero inoxidable, con lo cual es completamente lavable, no solo pues de la forma tradicional, sino también en lavavajillas. Y estos son los accesorios: la espátula, la mariposa, el cestillo de cocción y luego el accesorio Varoma, que nos sirve para cocer al vapor. Aquí tenemos la Supercook SC110, que cuenta también con su sistema de seguridad. Para poder sacar el vaso, lo que tenemos que hacer es girar la tapa y una vez que ya le hemos girado, podemos sacarlo de su ubicación. Tenemos aquí el vasito medidor, tenemos la tapita, tenemos ahí las cuchillas y luego, para poder abrirlo, lo que haremos será tirar de esta pestañita y sacar la cuchilla. Vamos, por lo menos de estos sistemas es el más sencillito y más rápido. Ahora lo volvemos a colocar, volvemos a cerrar esta pestaña y ya estaría. ¿Cuáles son los accesorios que vienen con esta Supercook? Pues la espátula, la mariposa, el cestillo que sirve para cocer, pero también tenemos este accesorio que es el de cocción al vapor, que tiene su tapita y de hecho, como veis, tiene aquí dos bandejas para los alimentos. Esto lo que haríamos sería colocarlo directamente aquí en la tapa, que es que no veo muy bien, y los colocaríamos aquí arriba. ¡Pinchín! Todo esto acompañado con un libro de recetas, que en este caso pues es un libro bastante sencillito, pero que claro, además las recetas las tenemos metidas en la tarjeta SD, que viene también con la máquina, con un montón de recetas precargadas y que ya os he contado antes, que podéis descargaros de internet las recetas que vosotros queráis e incluso crear las vuestras propias. Y si pensabais que porque la Moulinex Cuisine Companion iba a ser más sosa porque no tenía el accesorio de cocción al vapor, estabais muy equivocados, porque tiene un montón más de accesorios que nos van a resultar muy prácticos a la hora de cocinar. ¿Cuáles son estos accesorios? Pues voy a empezar primero por los accesorios y después os cuento cómo sacar el vaso. Aquí tenemos el accesorio mezclador, que nos va a servir no solo para mezclar, sino para hacer unos sofritos muy ricos. Aquí tenemos la mariposa, que como en el resto de los robots de cocina va a servir para batir. Aquí tenemos la cuchilla para picar, la cuchilla Ultra Blade. Y aquí al final, esta última cuchilla es una cuchilla para amasar o picar. ¿Qué más accesorios hay? Pues esta espátula, que es una espátula de silicona, que se parece más a las espátulas que utilizamos en cocina, más habitualmente. Y aquí tenemos el cestillo de cocción, que es de acero inoxidable, para que también sea más duradero. Y vamos a por el vaso. Este vaso de 2,5 litros. En la parte superior lo que tenemos es un regulador de la cantidad de vapor que queremos que salga, más o menos. Para sacar el vaso lo que tenemos que hacer es primero quitar la tapa. La retiramos y entonces lo sacamos presionando en unos botoncitos que tenemos debajo de las asas. En este caso tenemos un sistema diferente al resto de los robots, ya que las cuchillas las podemos limpiar simplemente con extraerlas. No necesitamos quitar todo el engranaje y el sistema, pero ojo que sí que podemos hacerlo. Para hacerlo súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es mover esto de aquí, así, sacaríamos esta pieza de aquí. Y para ponerlo, lo único que tendríamos que hacer sería encajar esta pieza y cerrarlo. Y ya estaría montado. Y entonces ya lo pondríamos en su base. Apretamos. El libro de la Moulinex es la mar de divertido, ya que tenemos 100 entrantes, 100 platos principales y 100 postres que podemos combinar como queramos. Y de hecho, están divididos en bloques. Por ejemplo, pues hoy vamos a tomar
Vale, pues una crema de coliflor. Como plato principal, un ragú de rape. Y de postre, un postre de pera y chocolate. Vamos, un montón de menús, de hecho 1.000.000 de menús si empezamos a hacer las combinaciones entre unos u otros. Taurus MyCook, sistema de seguridad. Para extraer el vaso lo que tenemos que hacer es girarlo. Entonces ya podemos sacarlo. Para abrir el vaso también tiene un sistema de seguridad, que es mediante presión, y lo desplazamos hacia arriba. Ahí estarían las cuchillas, que por cierto están un poco más elevadas que en el resto. Hay una concavidad más pronunciada que en el resto de los robots de cocina. Sistema de limpieza. Lo único que tenemos que hacer es tirar de esta palanca y extraer tanto esta pieza como la cuchilla, que estaría por aquí. Volvemos a colocarlo, viendo que encaje exactamente en los agujeritos. Ponemos la palanca y se cierra. Bueno, a lo mejor al principio es un poquito complicado. Lo volvemos a colocar en su sitio, cerramos la tapa, lo montamos. Accesorios: espátula, mariposa, este gancho mango que sirve para poder sacar, este cestillo que es de acero inoxidable que sirve para poder cocer los alimentos. Por último tenemos también el accesorio de vapor, que tiene la tapa, tiene aquí un nivel para poder cocer distintos alimentos o más volumen. Al contrario de lo que sucede con la Thermomix y la Supercook, que tienen estos mismos accesorios, para poder colocar el de vapor, lo que tendríamos que hacer es sacar el vaso, sacamos la tapa y entonces colocamos aquí y aquí y quedaría completamente enganchado. Como veis, además, este accesorio, al igual que el vaso, es de acero inoxidable y el cestillo, lo que nos ofrece pues una mayor durabilidad de los elementos. Y por último tenemos el libro de recetas de la Taurus MyCook, que es este libro tan chulo que además está plastificado, muy pensado para poder utilizarlo en la cocina y luego pasarle un trapo si se te cae algo de salsa. Así que esta ha sido la comparativa de los robots de cocina. ¿Cuál nos compramos? Pues depende, ya os he contado cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles de cada una, y luego la elección ya depende mucho del presupuesto por un lado y también del tipo de cocina que vayamos a hacer. Desde luego cualquiera de las cuatro nos va a dar muy buenos resultados con respecto a cocción de alimentos, también con respecto al corte de los mismos, con las velocidades, y lo único, por ejemplo, si queremos una cocina pues un poquito más guiada, podríamos elegir pues alguno de estos tres, y si queremos cocinar un poquito más por libre, pues la Taurus MyCook, aunque por libre también podríamos cocinar con las otras. Vamos, que es una decisión al final que es muy personal, pero lo que sí que os digo es que cualquiera de las cuatro os va a dar muy buenos resultados. Así que este ha sido el videorama de hoy, nos vemos en el siguiente. Adiós, crimpetes.